Desde pequeño siempre me ha gustado observarlo todo, analizarlo en silencio, analizar las cosas, mi entorno, las personas, los grupos sociales, todo, todo. Y era más de estar callado y observando las cosas que estar dando mi opinión sobre algo, sobre lo que estaba pasando, ¿no? Em, Pude ver que esto a veces nacía más desde el amor y otras desde el miedo, ¿no? El miedo a dar mi opinión y sentirme rechazado por lo que pudiera compartir con otros. Y cuando nacía desde el amor era pues un respeto hacia mí de permitirme guardar silencio. Eh, lo curioso es que a raíz de, bueno, de ese silencio, de ese gesto de silencio, pues yo creí que sabía escuchar a las personas. Y es cierto que en algunos momentos sí que escuchaba al otro y sí que hacía el gesto de escuchar realmente al otro, pero cuando iban pasando los años, ya a partir de probablemente de mi adolescencia o bueno, no sé cuándo exactamente, bueno, pues cada vez iba escuchando menos. Yo seguía guardando silencio en muchos casos, pero claro, muchas veces el silencio externo se entiende como que es una persona que escucha, pero no tiene por qué, ¿no? Porque es posible que lo que estés escuchando es tu voz interna, ¿no? Estés escuchando ahí tus pensamientos y entonces realmente ahí no estás en el encuentro con el otro, ahí no estás escuchando al otro realmente. Cuando me di cuenta de esto, de que yo realmente no sabía escuchar o que nunca escuchaba, o casi nunca, fue muy doloroso, ¿no? Porque fue como, uf, y yo que pensaba que sabía escuchar, ¿no? Porque veía otras personas que hablaban y digo, "Uf, si es que no estás escuchando al otro, ¿no?" Y me di cuenta de que ese mismo pensamiento ya es una no escucha. Entonces yo esto lo vi como una invitación de la vida a, bueno, vamos a parar, vamos a mirar qué es la escucha, qué no es la escucha, vamos a ver desde dónde escuchas, si te cuesta más escuchar a unas personas que a otras, em, si estás deseando que alguien pare de hablar para estar en silencio, si estás, bueno, observarlo todo, ¿no? Y ver desde dónde realmente se puede escuchar al otro. Entonces lo vi como una invitación para, vamos a mirar esto. Cuando me paré a mirar esto, cuando me paro a mirar esto, veo como dos modos de, de escucha. Un modo es como el modo estático y otro es un modo dinámico. Vamos con el primero, el modo estático. ¿Cuál es el modo estático en el que no hay movimiento? Lo que ocurre es que yo ahí me relaciono con el otro a través de las imágenes de esa persona. ¿Qué quiere decir esto? Que la otra persona me va hablando y entonces yo, desde la imagen que ya tengo de esa persona, le voy añadiendo cositas en función de lo que vaya diciendo, ¿no? Le voy añadiendo lo que son creencias. Es decir, me dice, me dice lo que sea que me esté diciendo esa persona, entonces yo en base a eso genero un juicio y ese juicio se convierte en creencia cuando me creo que es verdad, ese juicio que estoy emitiendo acerca de esa persona. Entonces, ahí no hay un cambio de perspectiva, no hay un conocer a esa persona, lo que hay es algo estático, es algo sin movimiento, una imagen que he creado en algún momento cuando conocí a esa persona o con los años cuando he ido conociéndola, cuando yo he creído que he ido conociéndola y entonces desde esa imagen estática voy añadiendo cositas que lo que van haciendo realmente es como eh, reafirmar que esa imagen que tengo de esa persona es así, ¿no? Que esa persona es así. No me permito resetear esa imagen de esa persona, a no ser que ocurra algo muy rompedor o algo que impacte mucho, que diga, anda, y te sorprende esa persona, ¿no? Pero es muy poco habitual. Normalmente creemos que sabemos todo acerca de esa persona o lo que está pasando, lo que está viviendo, y no nos abrimos realmente a descubrir a ese ser humano, nos quedamos solo en el personaje
en la imagen de ese personaje que tenemos nosotros. El otro modo, que es el modo dinámico, es un viaje a través de sus palabras. ¿Qué quiere decir esto? La otra persona me está contando su historia y entonces yo lo que hago es viajar por ese camino, por esa historia que me está contando. Es la otra persona la que guía el camino, pero yo pongo la atención en mí, pongo la atención en mí, centro la atención en mí. En mí significa en lo que yo voy sintiendo, no en mis pensamientos, sino en lo que yo voy viviendo. Es decir, me meto en su historia, me creo su historia durante unos momentos, ¿no? Me meto, me zambullo ahí y voy mirando lo que yo voy viviendo, lo que voy sintiendo, lo que me provoca. De ese modo estoy realmente acompañando a la otra persona. Es la otra persona la que está guiando todo. Es la otra persona porque es su historia y es su cosa la que estamos viendo en ese momento, ¿no? Y entonces te cuenta que la pasado no sé qué en el trabajo, o que su pareja no sé qué, no sé cuántos, o que sus hijos no sé qué, lo que sea que te esté contando. Entonces tú te metes en esa historia y empiezas a mirar lo que tú estás sintiendo realmente ahí con eso, ¿no? En el modo estático lo que pasa es que en lugar de sentir todo eso y vivirlo, estás pensando. Estás pensando algo acerca del entorno, estás pensando algo acerca de esa persona normalmente, estás pensando, qué pesada esta persona, ¿por qué me cuenta a mí esto? Si esto a mí no me interesa, si esto no sé qué, no sé cuántos. O estás deseando que llegue al final, que se acabe ya esa conversación, porque a ti no te interesa lo más mínimo lo que le ha pasado a no sé quién en el trabajo de no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Cuando la vida te está poniendo esa situación, esa conversación que a priori no te interesa, la vida lo que te está haciendo es invitarte a que tú mires realmente la historia de esa persona, que te zambullas ahí. No significa que la historia esa merezca la pena como tal. A lo mejor la cosa que hay que mirar no es, o digamos, lo que vas a obtener, por decir de algún modo, no es eh, lo que te esté contando esa persona, sino que va mucho más allá. A lo mejor es lo que tú estás sintiendo y eso no sabemos nunca lo que nos va a dar un instante. Nunca lo sabemos. Entonces, si solo miramos la cosa, es decir, si solo miramos la historia que nos está contando esa persona, pues es muy probable que saquemos la conclusión de que no nos importa en absoluto esa historia. En plan, ni siquiera conozco a tal persona que me estás contando, ¿no? Sin embargo, cuando usamos ese instante para adentrarnos en esa historia y ver nosotros lo que estamos sintiendo, poniendo la atención en nosotros, ahí lo que estamos haciendo es poner todas nuestras capacidades humanas, todas nuestras capacidades en acompañar a esa persona en su historia. Y aquí es posible que por un lado veas algo de ti que no conoces, entonces te estás conociendo a través de esa persona, a través de sus palabras, y luego por otro lado, a la hora de hablar, si es que surgen las palabras en ese momento en el que quieres compartir algo con esa persona en base a lo que te haya dicho, eh, en lugar de nacer esas palabras desde el pensamiento, que a veces incluso nos viene el pensamiento de ahora tengo que decir algo porque me ha contado toda su historia y a ver qué le contesto, cuando a mí esto no me interesa, pues en lugar de hacerlo desde ahí, en lugar de dar una respuesta desde los pensamientos, das una respuesta desde lo que tú estás sintiendo en el acompañamiento real con el otro, porque tú estás realmente acompañándole en su historia. Y entonces desde ahí, quizás no es un consejo, quizás sí, quizás es solo un te comprendo, quizás es solo unas palabras de gracias por compartir esto, sea lo que sea, es de verdad, es real, es honesto contigo. Pero para eso hace falta un gesto de humildad, hace falta un gesto de una intención de realmente querer acompañar a esa persona. Cuando esto ocurre, cuando se hace este gesto,
esto, te das cuenta de que la velocidad baja. La velocidad me refiero, vamos muy acelerados, ¿no? Entonces, cuando te permites este gesto de mirar, de acompañar, de escuchar, la velocidad baja. Te ves en el otro, vuelves a la unidad, digamos, con el otro, y ahí la vida siempre te da regalitos, aunque sea ese instante ya merece la pena. Te invito a que pruebes a jugar con eso, con la escucha, a escuchar realmente desde que pruebes con los dos sitios. Cuando te identifiques escuchando desde el modo estático, no pasa nada, está bien. Te pueden venir juicios y pensamientos acerca de la otra persona, pero lo que puedes hacer es respetar esos juicios que estás teniendo, los respeto. Soy humano y entiendo que a veces puedo generar juicios y creencias acerca de otras personas, no pasa nada, me respeto, no me las creo y las dejo marchar. Y vuelvo a la historia, vuelvo a meterme en la historia, vuelvo a subirme en su barco para que vaya navegando y yo mientras voy mirándome a mí mismo. Te invito a que pruebes a jugar con estos modos y a ver qué descubres sobre ti y sobre el otro.